Buen día a todos, vamos a empezar a trabajar con el tutorial de la clase de hoy en la clase virtual número 8, donde vamos a seguir trabajando con la estructura de los hidrocarburos, ¿sí? Que ya habíamos empezado a trabajar la clase anterior, y lo vamos a hacer a partir de el estudio de las moléculas que forman los hidrocarburos. Recordemos que estaban formados por dos tipos de átomos, por eso se llaman hidrocarburos, por hidrógeno y por carbonos, ¿sí? Las cadenas que se forman son de carbonos, a los que se unen también átomos de hidrógeno. Hay que recordar algunas cuestiones. Primero que nada, recordemos que todos los carbonos, como vemos acá, lo voy a agrandar un poco para que lo veamos mejor, todos los carbonos tienen que tener alrededor 4 uniones químicas, ¿sí? Porque de esa manera se unen químicamente cumpliendo la regla del octeto. Estas líneas que veo acá son electrones que se comparten, en este caso entre el hidrógeno y el carbono, ¿sí? Y el hidrógeno siempre tiene que tener solo una unión química. Si yo tengo un hidrógeno con 2 uniones, está mal. Lo mismo si tengo el carbono con 3, con 2 o con una sola unión, también está mal. Miren esta molécula que aparece acá, este hidrocarburo. ¿Por qué sé que es un hidrocarburo? Porque tiene carbonos e hidrógeno. Fíjense que el carbono tiene doble unión entre carbono y carbono, una unión con este hidrógeno y otra unión con este hidrógeno. O sea que cumple la regla porque tiene 4 uniones alrededor, ¿sí? Lo mismo pasa con este carbono. Esta molécula existe en la naturaleza y está bien hecha. Lo mismo pasa con el butano porque tengo 4 uniones en todos los carbonos y una unión con los hidrógenos. Entonces, recordar eso en primer lugar, que los hidrocarburos son moléculas, o están compuestas por moléculas. Recordemos que los hidrocarburos son las sustancias que componen el petróleo y están compuestos todos por átomos de carbono y de hidrógeno, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es que hay 3 grupos de hidrocarburos: los alcanos, los alquenos y los alquinos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Los alcanos tienen todas uniones simples entre carbonos, como vemos acá. Los alquenos tienen al menos una unión doble entre carbonos, como vemos en esta molécula que aparece acá, ¿sí? Ahí vemos una unión doble entre carbonos, las demás son todas uniones simples. Por lo tanto, lo considero a esta molécula dentro del grupo de los alquenos. Y los alquinos tienen que tener al menos una unión triple entre carbonos, como vemos acá. Después son uniones simples, pero si hay una, aunque sea que sea triple, listo. Estamos hablando de las uniones entre carbonos. En ese caso es alquino. Alcanos, alquenos y alquinos. Por eso, esta que vemos acá, el butano, es un hidrocarburo que está formado por estas moléculas, donde pertenece al grupo de los alcanos, porque son todas uniones simples, como vemos estas 3 uniones. Y acá el eteno es un alqueno, porque tiene al menos una unión doble entre carbonos, ¿sí? Entonces, repasando, los hidrocarburos son las sustancias que componen el petróleo, son moléculas que están compuestas por carbono e hidrógeno. Los carbonos tienen que tener siempre 4 uniones y los hidrógenos una para formar una molécula que exista en la naturaleza. Y hay 3 grupos de hidrocarburos: los alcanos, los alquenos y los alquinos, ¿sí? Ahora, además existen varias formas de representar las moléculas de los hidrocarburos. Una es la fórmula desarrollada, como la que venimos viendo, donde si yo observo todas las uniones químicas, como esta. Acá voy a abrir el Paint para ver otra fórmula desarrollada. Miren esta. También es un hidrocarburo. Fíjense que son carbonos e hidrógenos unidos formando esta molécula. Fíjense también que en esta molécula aparecen todas las uniones químicas representadas. Por eso la considero una fórmula desarrollada. Y fíjense que acá la cadena es de carbonos, como siempre. Y también hay lo que se llama una ramificación. Hay un carbono metido en el medio de esta cadena. Esto también existe en la naturaleza, ¿sí? Pero supongamos que ahora no lo quiero representar de la fórmula desarrollada, lo quiero representar de la fórmula semidesarrollada, como dice acá. Dice, consiste en solo indicar los enlaces carbono-carbono. Fíjense que acá, esta misma molécula es esta, que está representada de una manera más simple, donde yo veo solamente las uniones entre carbono-carbono. Por ejemplo, esta unión que veo acá es esta. Y después pone CH3. ¿Por qué CH3? Porque el carbono tiene 3 hidrógenos, por eso le pongo CH3. Este carbono tiene 2 hidrógenos, por eso dice CH2. Unión química, que sería esta. Otra vez CH2, fíjense que hay 2 hidrógenos. Y finalmente CH3.
Es decir, solamente pongo las uniones entre carbonos y carbonos. Vamos a pasar esta como a modo de ejemplo. ¿Cómo empezaríamos? Acá tengo un carbono con 3 hidrógenos. Entonces voy a poner CH3. El 3 tiene que ser, ahora lo voy a achicar porque tiene que ser un subíndice, ¿sí? El 3 va chiquito y abajo del hidrógeno. Lo voy a achicar. Esto lo pueden hacer ustedes en su carpeta directamente. Ahí está. Le pongo una unión, porque acá entre carbono y carbono las tengo que poner. Unión química, ahí la tengo. Pongo CH, ¿por qué CH? Porque hay un solo carbono con un solo hidrógeno. ¿Sí? Entonces pongo acá el carbono con el hidrógeno, están unidos. Y ojo ahora, tengo una doble unión entre este carbono y este carbono. Por eso esta molécula es un alqueno, pertenece al grupo de los alquenos. Y ahora pongo la doble unión, porque esa la tengo que representar en la fórmula semidesarrollada. Todas las uniones entre carbonos y carbono. Lo vuelvo a poner acá. Otra vez CH, porque hay un solo hidrógeno en este caso. Pongo acá CH. Ahora una sola unión, porque observo una sola entre el carbono y el siguiente. Lo voy a poner ahí. CH de nuevo, porque hay un solo hidrógeno. Vamos a ponerlo de nuevo acá. Y acá es donde viene la diferencia con el anterior. Acá tengo una ramificación acá de un carbono con 3 hidrógenos. Por eso ahora la unión química va hacia arriba, ¿sí? Y le pongo el CH3. CH3. Otra vez recordemos que el 3 tiene que ir en subíndice. Lo achico y lo bajo un poco también. Ahí está, porque son 3 hidrógenos unidos a este carbono. Pero para acá hay otro carbono, o sea que también lo tengo que mencionar. Pongo acá la unión química y pongo CH3 porque hay 3 hidrógenos unidos también. Recordar también, volver a poner como subíndice. Vamos a achicarlo. Esto lo hacen en sus carpetas a mano mucho más rápido, ¿sí? Y ahí me quedó la fórmula semidesarrollada. Fíjense que ahora todos los carbonos siguen teniendo 4 uniones, 1, 2, 3, y el hidrógeno también es una unión, 4. Todos cumplen la regla del octeto. Y la fórmula molecular es la tercera forma de representar, que no la vamos a usar casi, que es la más conocida, pero que después la vamos a usar más adelante cuando hagamos reacciones químicas, que es contar la cantidad de cada uno. En este caso, para el butano, para este hidrocarburo, era C4H10 porque hay 4 carbonos y 10 hidrógenos si los contamos. Y acá, ¿qué hacemos? Contamos lo mismo. Pongo C, la cantidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6, H, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Recordemos que esto también es como subíndice, pero sí hay que achicarlo los números. Achicamos así, lo ponemos acá abajo. Este lo mismo. Y lo que vamos a hacer, achicamos también un poco. Ahí está. Y ahora me quedo representadas las 3 formas de esquematizar una misma molécula de un hidrocarburo. Recordemos, por último, que un hidrocarburo que esté formado por estas moléculas no tiene solamente una molécula. Es como el agua. Un vaso de agua tiene millones y millones de moléculas de H2O. Bueno, con los hidrocarburos pasa lo mismo. Esta es una sola molécula. Pero si yo tuviera un hidrocarburo, un vaso, por ejemplo, un hidrocarburo determinado, o un barril, ¿sí? Tendría millones y millones de estas moléculas repetidas. ¿Sí? Pero siempre se simboliza de a uno para poder entender cómo está estructuralmente hecha esa molécula. Bueno, espero que se haya entendido. Todas las dudas igualmente me la pueden ir consultando a través de la plataforma.